Estos son los lugares más peligrosos del mundo. Con muy poca probabilidad, tú saldrías de estos sitios libre de problemas o incluso en algunos de ellos quizás no saldrías vivo, sobre todo de los últimos. Pero vamos a comenzar suave, en California, con el Valle de la Muerte. La temperatura más alta registrada en la historia del planeta fue aquí, en concreto 56,7 grados. Y quiero que entiendas algo, cuando en tu ciudad ves el típico termómetro en un poste indicando 40 y pico grados y ya te quieres morir, ten en cuenta que esa temperatura está tomada al sol. Los 56,7 grados del Valle de la Muerte fueron mediciones estándar, es decir, a la sombra. Con esto podemos estimar que las temperaturas al sol podrían sobrepasar fácilmente los 65 grados. Además, no creas que esos 56,7 grados fueron una anomalía. Estas son las temperaturas máximas de cada año y como puedes ver, siempre se quedan muy cerca de llegar al récord. Como es de esperar, las autoridades advierten a la gente que no recomiendan en absoluto darse un paseo por este horno al aire libre, sobre todo a partir de las 10 de la mañana. Pero supongamos que tú decides ignorar la advertencia y te aventuras en una larga caminata por la zona. Tendrás que ir muy bien equipado para poder regular tu temperatura interna, pero aún así no escaparás al riesgo de una insolación. También perderás líquidos rápidamente a través del sudor en un intento por enfriarte, lo que puede provocar una deshidratación grave. Y en caso de necesitar un rescate, tardarían un buen rato en llegar a tu posición. Caminar media hora por aquí tendría un riesgo relativamente menor, siempre que estés bien hidratado, con ropa adecuada y sin problemas de salud subyacentes. Pero poco a poco comenzarán los problemas. Al cabo de una hora, el riesgo de sufrir un golpe de calor es muy alto y a las 2 horas existen grandes posibilidades de sufrir una deshidratación grave y una insolación. Tan solo la mitad de las personas podrían sobrevivir tanto tiempo. Tratar de permanecer más horas en este lugar sería firmar tu sentencia de muerte y sería prácticamente imposible sobrevivir un día entero. Y si ahora estás pensando en todo lo contrario, el frío, déjame enseñarte la base Vostok, en la Antártida, a 3.500 metros de altura, uno de los lugares más extremos del planeta Tierra. Durante los 4 meses de mayo a agosto hay un total de 0 horas de luz solar y se han registrado temperaturas que rondan casi menos 90 grados. Los científicos que llegan a la base pueden tardar hasta 2 meses en aclimatarse, sufriendo dolores de cabeza, espasmos oculares, dolores de oído, hemorragias nasales, sensación de ahogo, vómitos, dolores articulares y musculares, artritis y pérdida de peso de 3 a 5 kilos. Y eso dentro de las instalaciones. Si tú tratases de darte un paseo por los alrededores de las instalaciones a una temperatura cercana a los menos 90 grados, por muy bien vestido que vayas, comenzarías a sentir dolor en los pulmones del aire tan frío y seco que respirases. No tardarías en sufrir una hipotermia y las partes descubiertas de tu cuerpo comenzarían a congelarse. Tu coordinación física y la agudeza mental se verían disminuidas, y como llevarías puestas más capas que una cebolla, casi no podrías ni moverte. Así que lo mejor que podrías hacer en esa situación es pedir auxilio a las 15 personas que viven en esta estación durante el invierno para que te rescatasen, aunque sería una misión difícil con total oscuridad. Y volvemos al calorcito. Apodado por muchos como el lugar más inhóspito de la Tierra, la depresión de Danakil, en Etiopía. Las piscinas de ácido sulfúrico y cloruro de hierro, junto con grandes depósitos de sal y géiseres de azufre, crean un mosaico de colores brillantes y formas extrañas. De hecho, es un lugar tan inhóspito que los científicos tratan de averiguar si aquí solo viven microbios extremófilos o directamente no hay ningún rastro de vida. Las aguas de Danakil tienen un pH medio de 0,2, casi inaudito en cualquier entorno natural. La temperatura aquí alcanza con frecuencia los 45 grados. Hay 2 volcanes muy activos. Uno de ellos, Ertra-Ale, es uno de los pocos volcanes que tiene un lago de lava burbujeante activo en su cima. En el cráter de Dayol, la actividad geotérmica aumenta aún más la temperatura, por lo que el agua salada que llega a la superficie está a unos 100 grados. Además del calor sofocante, al darte un paseo por aquí deberás hacer frente al gas tóxico del sulfuro de hidrógeno, por no hablar del vapor de cloro que te quemaría las vías respiratorias y produciría asfixia en los pulmones. Todos deben llevar máscaras antigas para trabajar allí durante cualquier periodo de tiempo. Al caminar por la zona geotérmica, también deberías ir con cuidado con el suelo, ya que la costra de sal es extremadamente delicada y frágil, por lo que hay que tener cuidado de no pisarla. Si te cayeses en el agua a 100 grados y con una acidez extrema, tu vida correría un grave peligro, ya que el hospital más cercano está en Mekele, a muchas horas de distancia del cráter de Dayol.
Y eso no es todo. Cerca de la zona está situada la laguna de Gaetale, con una salinidad de más del 43%, es el cuerpo de agua más salado del mundo. Pero ese no es su verdadero problema. Si te acercases lo suficiente, verías un montón de pequeños insectos y pájaros muertos cerca de la laguna. Esos animales llegaron para beber un poco de agua, pero lo que realmente los mató fueron las fuertes emisiones de dióxido de carbono por la actividad volcánica que hay debajo del lago y que sale a la superficie a través de burbujas. Como el dióxido de carbono es más pesado que el aire normal, se hunde a ras del suelo, de modo que cuando pequeñas criaturas, como los pájaros, respiran en la zona situada justo encima del lago, se asfixian. Un lugar tan extremo que sirve a los científicos para investigar qué regiones de planetas como Marte podrían ser habitables. Pero no todos los lugares están sobre tierra. Situado en el Mar Rojo, este es el agujero azul de Dahab. Se trata de un lugar muy popular para practicar el buceo en apnea, debido a la ausencia de corrientes y sobre todo a la gran profundidad directamente accesible desde la orilla. Este punto de inmersión tiene fama de ser el que más muertes de submarinistas ha provocado en el mundo, con estimaciones de entre 130 y 200 muertes en los últimos años. Pero, ¿por qué? Este es un mapa de la zona. El azul claro indica que apenas hay medio metro de profundidad y el agujero azul es un salto al vacío brusco de unos 70 metros, como si fuese un barranco. Pero hay algo más. Aquí se encuentra el arco, a 55 metros de profundidad mínima y 100 de máxima. El principal desafío de bucear por el arco es la gestión del gas, ya que ir con tan solo un tanque de gas sería ir al límite, y cualquier contratiempo haría que no lo lograses. Pero muchos buceadores, sobreestimando sus capacidades o infravalorando los riesgos, no siempre toman las correctas precauciones. ¿Y si no hay corrientes, qué podría ir mal ahí abajo? Una de las principales ventajas de este lugar es, a su vez, el mayor problema. Las aguas son tan claras y entra tanta luz que incluso a 55 metros se ve muy bien. Esto hace que los buceadores piensen que el túnel del arco apenas mide 5 o 10 metros de longitud, cuando la realidad es que son 26 metros. Una vez comienzan a atravesarlo, se comienzan a dar cuenta de que es mucho más largo de lo que pensaban, y entonces entran los nervios. El buceador puede comenzar a respirar rápido, fruto del pánico, y gastar el tanque de oxígeno mucho más rápido de lo previsto. Asimismo, otro de los problemas que pueden suceder ahí abajo es la narcosis por nitrógeno, un estado alterado de la conciencia que ocurre a gran profundidad, similar a una borrachera. Sea cual sea el problema, un buceador en medio del túnel no puede salir rápido, ni por delante, ni por detrás, ni por arriba. Tan solo le queda una posible dirección: el fondo del mar. Y precisamente en medio del mar se encuentra esta acogedora isla a 30 kilómetros de la costa de Brasil, la isla de la Queimada Grande, también conocida como Isla de las Cobras. Con una superficie de medio kilómetro cuadrado, equiparable al tamaño de Ciudad del Vaticano, esta isla está plagada de serpientes cabeza de lanza dorada, una especie que no vive en ningún otro lugar del mundo. Y eso tiene un motivo y una grave consecuencia. Hace 10.000 años, cuando tuvo lugar el último deshielo que separó la isla del continente, las serpientes que se quedaron atrapadas evolucionaron con mucho menos alimento que las continentales, dando como resultado que las Bothrops insularis son 5 veces más venenosas que las Bothrops yararaka, su pariente más cercano. ¿Y qué pasaría si uno de estos animalitos te muerde? Aparte de dolor, náuseas, vómitos, hemorragias internas y cerebrales, insuficiencia renal y necrosis grave del tejido muscular, también tendrías un 7% de posibilidades de morir si no recibes un tratamiento y un 3% si lo recibes. Pero claro, esto es si solo recibes un mordisco. Se estima que en la isla hay una serpiente cada 2 metros cuadrados, razón por la cual está totalmente prohibido el acceso público a la isla. Y si algún científico quiere visitarla, es obligatorio ir con un médico, ya que es mejor morir acompañado que solo. Pero no todo es naturaleza o animales. Hay algo aún más peligroso: el ser humano. Bosnia y Herzegovina es uno de los territorios donde más mina antipersona se han plantado. Entre 1992 y 1995 tuvo lugar la Guerra de Bosnia, que de forma muy simplificada tuvo que ver con factores políticos y religiosos, ya que en Bosnia el 44% eran bosnios, es decir, musulmanes, el 31% eran serbios, es decir, cristianos ortodoxos, y el 17% eran croatas, es decir, cristianos católicos. Y cada una de las tres partes tenía su ejército. Bosnia, el ARBIH,
Croacia el HVO y Serbia el VRS. Y todos ellos se pusieron manos a la obra y plagaron de minas la línea divisoria entre ellos y el enemigo. Además, en la actualidad muchas minas terrestres también siguen la línea que divide las dos entidades que componen el país, que son la Federación de Bosnia y Herzegovina y la República Srpska. La capital, Sarajevo, fue totalmente limpiada de minas muy recientemente, tan solo en 2021. Imaginaos lo que tardarán en limpiar las zonas rurales. Desde que terminó la guerra, más de 600 personas han perdido la vida a causa de las minas y unas 1.700 han resultado heridas. Y eso que son zonas poco transitadas y que están advertidos de que hay minas. A lo largo de las décadas, el porcentaje de territorio con minas ha bajado desde el 8% hasta el 2%, es decir, quedan unos 1.000 kilómetros cuadrados, pero eso sigue siendo mucho. Hay unas 80.000 minas y artefactos explosivos sin detonar aún. Unas 130 ciudades y 1.400 comunidades están afectadas por este problema, es decir, el 13% de la población total de Bosnia. Su previsión inicial para tenerlo todo limpio era 2017, pero lo movieron a 2025. Y aún así, debido a la falta de recursos financieros, algunos expertos sugieren que podrían tardar varias décadas más. Y aún más peligroso es el siguiente lugar. En un mundo donde la globalización ha alcanzado casi cada rincón del planeta, existe un sitio que se mantiene como un enigma, un vestigio de un pasado distante, la isla Sentinel del Norte. Ubicada en el archipiélago de las Islas Andamán, en la India, esta isla es notoria por su población extremadamente aislada y hostil hacia los forasteros. Se cree que llegaron a esta remota isla desde África hace 60.000 años y desde entonces han permanecido totalmente aislados. Ha habido varios intentos de contacto: el Imperio Británico, los indios, un antropólogo, unos pescadores y un evangelista estadounidense. Y todos ellos terminaron mal. Es por eso que rechazan cualquier tipo de contacto de una manera muy agresiva, ya que tanto a los pescadores como al evangelista los cosieron a flechazos y los mataron. Para evitar más tragedias, el gobierno indio tiene totalmente prohibido acercarse a menos de 9,3 kilómetros, para que no haya más muertes de extranjeros, por un lado, ni sean dañados por alguna enfermedad los cerca de 400 sentineleses que viven en esta isla. Pero hay un peligro aún mayor que la naturaleza, los animales y los humanos. La sala 305/2 podría parecer un número de habitación de un hotel, pero este lugar dista de ser un agradable alojamiento. El techo de esta sala estaba directamente debajo del núcleo del reactor número 4 de Chernóbil. Debido a la fuerza del accidente, el techo se hundió casi 4 metros. La explosión derribó las paredes de la instalación entre toneladas de material fisible dentro del reactor, ya que el calor extremo fundió el hormigón y el acero de las paredes del reactor en combinación con la arena utilizada para controlar la explosión, lo que formó una sustancia intensamente radiactiva. Esta sala es tan mortalmente radiactiva que ningún humano o robot ha accedido a ella en los últimos 35 años. Pero esta sala tiene una particularidad. En Chernóbil, otras partes también muy radiactivas han ido decreciendo sus niveles con el paso del tiempo, como es el caso de la pata de elefante. Cuando se descubrió en 1987, la radiación de este lugar te hubiese matado en tan solo 5 minutos, pero en 2015 hicieron nuevas mediciones y la radiación del lugar es tan solo peligrosa si se inhala, ya que son partículas alfa, pero no puede penetrar la piel, por ejemplo, con lo que se está volviendo un lugar menos peligroso. Y lo mismo sucede con casi todos los lugares de Chernóbil, pero no en la sala 305/2. En mayo de 2021, los sensores detectaron un número creciente de neutrones, señal de fisión, procedentes de la sala 305/2, aumentando un 40% en 4 años, lo que causó preocupación en la comunidad científica, sobre todo porque se cree que la sala contiene alrededor de la mitad del combustible original del reactor número 4, y si hubiese alguna explosión, incluso pequeña, lanzaría desechos radiactivos muy lejos de Chernóbil. Si se considera necesario intervenir, habrá que perforar robóticamente la sala y rociar la masa altamente radiactiva con un flujo que contiene nitrato de gadolinio, que se supone que absorbe el exceso de neutrones y ahoga la reacción de fisión. Mientras tanto, tan solo el tiempo dirá si el peligro de la sala se asienta por sí solo o si requiere la interacción humana a través de los ojos y los brazos de un robot, que podría no sobrevivir a la intensa radiactividad. Y ahora yo te pregunto, ¿crees que sobrevivirías en algunos de estos lugares? Comparte la respuesta en los comentarios y suscríbete para ver más vídeos como este.